Pues bienvenidos a la zona arqueológica de Ekbalan. Ekbalan significa jaguar oscuro o negro. Balam es el significado del jaguar, ese animal mítico, mitológico de los mesoamericanos, y Ek significa oscuro o estrella. Entonces algunos le dan la particularidad de jaguar oscuro o de jaguar negro, que es el sitio que vamos a visitar, que tiene rasgos muy interesantes, sobre todo en el arte decorativo, y uno de las entradas al inframundo más maravillosas que podamos ver en el mundo maya, que lo vamos a ver más adelante en el templo blanco del dragón. Vamos a ver las fauces del inframundo y vamos a ubicar rápidamente en el mapa que a 175 kilómetros se encuentra Ekbalan de Mérida, Yucatán. Estamos en la parte norte del estado. Realmente poquito más de 2 horas de carretera nos llevaría de Mérida a Ekbalan. Quienes vienen de Cancún, otros 172 kilómetros de la costa hacia esta zona central de la península. Y otro lugar importante que es la ciudad de Valladolid está realmente muy cerca, a 28 kilómetros. Cabe señalar que de Chichén Itzá, que también formó una parte muy importante en esta zona, está tan solo 50 kilómetros, y hay una zona importante. ¿Qué pasó aquí? Sabemos que en esta península donde estamos ubicándonos ahorita, hace 66 millones de años cayó un gran meteorito sobre la península de Yucatán y el 76% de las especies marinas terrestres se extinguieron. Es famoso Yucatán por esa planicie de piedra caliza y sobre todo gran cantidad, todavía aún sin contabilizar, de los cenotes, estos cenotes sagrados que los mayas hicieron lugares muy particulares para el culto, en algunos casos el sacrificio humano. Entonces, algo que distingue a la península es ese evento de los dinosaurios y el flujo corriente de esos cenotes. Pues vamos a llegar, vamos a tomar esta pequeña carreterita, ahora nos vamos a mover en un pequeño Volkswagen para llegar a este sitio arqueológico que es único, un lugar que desde el 300 antes de Cristo ya se sabía que había cierto arraigo, es decir, que la fundación obedece a esa época. Pero no es hasta después de Cristo, por ahí del 700, 800, que Ekbalan toma su gran esplendor. Entonces, cuando llegamos al sitio, lo que nos va a recibir y lo que nos va a comunicar hacia la oficina de los, de los tickets e iniciar nuestro gran recorrido a través de los famosos SACBES, es decir, de los caminos sagrados. Ya que llegamos a este lugar, vamos a ir preparando nuestro recorrido hacia la Plaza Sur. Esta zona es realmente nueva, estas especies de kioscos como de aldeas mayas son las que nos dan la bienvenida. Cuando agarramos este SACBE, este recorrido, a la mitad del camino podemos ver una pequeña desviación a la derecha, y es particular y muy extraño ver algunas bicicletas. ¿Por qué? Porque también desde aquí se puede iniciar el recorrido hacia uno de los cenotes más importantes de esta zona, el cenote Excanché, que vamos a ver al final de nuestro recorrido. Entonces, cuando llegamos al sitio de Ekbalan, típicamente se ven dos cosas, lo que es la zona arqueológica, una ciudad amurallada, totalmente protegida de forma defensiva para la élite de Ekbalan, que fue uno de los grandes personajes que habitaron, y tomando una pequeña desviación, en 1,5 kilómetros aproximadamente, llegaremos a un cenote, que eso lo vamos a ver al final de nuestro recorrido. Entonces vamos a seguir tomando este camino, este SACBE, este camino sagrado hacia la ciudad arqueológica de Ekbalan. Ya se tenía noticias en 1579, un encomendero al cual se le asignó esta tierra, llamado Juan Gutiérrez Picón, lo menciona y dice que en este lugar existía un señor que se llamaba Ekbalan o el señor Koch. Pero ¿qué sucedió aquí? Se dice que este señor Koch, relacionado con un jaguar, aparentemente lo fundó y lo gobernó durante 40 años. Sin embargo, los vestigios arqueológicos en este lugar no han probado de su existencia. Realmente es un lugar que tiene poco en cuanto a proyectos arqueológicos y un modo de estudio formal. A partir del 94 fue que el INA, a través de esta dependencia del gobierno, empezó a enfocar ciertos trabajos para tratar de entender
¿Por qué? Porque vamos a ver en el interior algo que lo hace único. Ya es típico en nuestros tours tratar de identificar el elemento icónico o importante de los lugares que visitamos. Entonces, una vez que llegamos al estacionamiento, compramos nuestro boleto, tomamos ese pequeño sacbé, llegamos a un punto mágico, un punto donde se encuentra uno de los arcos mejores conservados de la península de Yucatán. Hay que decirle que estos arcos, como el que estamos viendo, se tienen identificados poco más de 25 en toda la península de Yucatán. Estos arcos lo que nos marca es la entrada al recinto sagrado. Y este es nuestro mapa, es parte del tour y del itinerario que tenemos hoy, día temprano, hace mucho calor. Nosotros nos encontramos en el lugar número 1, que es la entrada. Pueden ver que hay dos murallas, dos caminos perimetrales. Esto significaba que la ciudad estaba amurallada, era un lugar totalmente defensivo. Lo que nos da la bienvenida, ese gran arco, ese camino sagrado de Balán, es justamente ese arco que acabamos de ver, que ahorita lo vamos a ver en otras panorámicas. Después de que recorramos y veamos ese gran arco, vamos a ver del lado derecho, en diagonal, lo que es el Palacio Val, donde aparentemente vivió la élite. Vamos a cruzar el pequeño arco y vamos a llegar a la cancha del juego de pelota. De la Plaza Sur nos vamos a continuar hacia la Plaza Norte para conocer uno de los edificios más espectaculares del mundo mesoamericano, la Acrópolis, uno de los edificios más importantes de la cultura maya. Bienvenidos y vamos a hacer este pequeño recorrido. Es un sitio realmente pequeño. Hoy en día la extensión es de 1.2 kilómetros cuadrados, pero originalmente llegó a ser una ciudad que tuvo una superficie de más de 12 kilómetros, aparentemente entre 15,000 y 20,000 habitantes. Fue un centro maya del reino de Talol, el cual fue la sede importante de esa época. Estamos hablando que sus orígenes del 300 antes de Cristo, pero su esplendor por ahí del 700 después de Cristo. Entonces, cuando ingresamos al sitio, lo que nos llama poderosamente la atención, vamos a ver este video, este gran arco que distingue lo que es a la zona maya. Estamos viendo que tiene de largo 11 metros con 50 y 8 metros 50 de ancho. Ahorita que veamos, tiene dos entradas, tiene dos ejes, lo comunica de norte a sur y de este a oeste. Por un lado tenemos escalones, que es lo que estaríamos viendo aquí abajo, ¿vieron? Estos escalones hacen que el paso sea de norte a sur. Y del lado izquierdo tenemos un par de rampas. Toda la arquitectura tiene ese sentido sagrado. Como una entrada principal aparecen escalones recargados sobre un basamento de casi 2 metros y del otro lado en los extremos tenemos las rampas. Pues, en los dos puntos, en los 4 rumbos del universo, había acceso a esta ciudad. Este era el acceso, la puerta principal de Balam. Estamos en el recinto sagrado donde la élite llegó a vivir. Gobernantes tenemos identificados que vivieron en este lugar. El más importante que vamos a ver más adelante se llama Uquitcatletoc, que es el gobernante que le causó mayor asombro y las grandes construcciones. Entonces, otra toma de este gran arco, 25 arcos son los que podemos ir contabilizando en lo que es la península de Yucatán. Se puede comparar, no por tamaño, con el arco de Uxmal, con el de la Na, con el de Cobá, pero sí es un arco que tiene una perfección en su decorado. Y aquí al fondo estaríamos viendo el Palacio Val, sede donde aparentemente llegó a vivir uno de los gobernantes en la época de esplendor. Este es otro mapa para irnos identificando. De igual forma, tenemos nuestras dos murallas perimetrales y ingresamos por donde están estos jaguares. Recordar que Balam es lo que significa. Ya que cruzamos la estructura 18, que así se llama lo que es el arco, del lado derecho tenemos el Palacio Val, que lo vamos a ver al final de nuestro recorrido, donde se encuentran un par de edificios que se le conocen como las pirámides gemelas. Vamos a llegar ahorita después al juego de pelota para cruzar hacia la estructura número 1, que es donde se encuentra la Acrópolis. Vamos a ver enseguida lo que es este juego de pelota. Juego de pelota importante, sabemos que en México hay registros de más de 2,500 juegos de pelota. Es una estructura, se le conoce aquí como la estructura 8 y 9, y en las bóvedas se encontraron textos jeroglíficos que nos hablan del personaje que llegó a utilizar de mayor forma y de fundar este juego de pelota por ahí del 841 después de Cristo. Este personaje principal se le conoce como Sitim Amtun, que es la representación del ciclo, de los ciclos como el día y la noche y el sol y la luna. Después de que dejamos esta plaza sur,
Al finalizar nuestro pequeño recorrido, vamos a encontrarnos nuevamente en este punto. Estamos cruzando lo que es parte de la selva, simplemente estamos dividiendo lo que es la entrada para llegar justamente a la Acrópolis. Aquí vale la pena, que es el grueso de nuestro recorrido, pero ¿qué vemos aquí en la Acrópolis? ¿Por qué es importante este gran edificio? Frente a nosotros tenemos un edificio de los más espectaculares del mundo maya, 160 metros de largo. Vamos a ver cuán largo es de un extremo a otro. 160 metros, nada más para que tengan una idea, la pirámide de la Luna en Teotihuacán tiene 150 metros de largo, 70 metros de ancho y 31 metros de alto. Vamos a subir poco a poco para ir identificando algunos salones y algunos cuartos. La mitad de la superficie de este gran basamento ha sido estudiado. Después de que subamos al cuarto nivel, vamos a poder observar que vamos a tener la entrada al inframundo. No cabe duda que uno de los grandes atractivos es ver las fauces del monstruo, un mascarón realizado con las fauces de la tierra, ese ser mitológico que los mayas utilizaban para acceder al inframundo. Tenemos contabilizados más de 55 cuartos, estelas, plazas. Este se le conoce como la Gran Acrópolis. Entonces vamos a subir. Tenemos en un par de extremos, debajo de estos techos de paja, tenemos dos glifos, serpientes jeroglíficas. Esto que estamos viendo de iconografía, que durante mucho tiempo estuvo oculto, y gracias a que estuvo tapado con materiales perecederos y algo del material local, se pudo conservar. La majestuosidad fue de que se encontró casi en su estado original. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? La parte medular de nuestro tour. Aquí tenemos otra vista de los 31 metros de altura. Tenemos algunas habitaciones. En los extremos tenemos en el primer nivel 5 cuartos del lado izquierdo y 5 cuartos del lado derecho. Estamos viendo que es un edificio con varias etapas constructivas. ¿Qué hacía el maya? ¿Por qué respetaba? Vean toda la cantidad que tenemos de habitaciones. ¿Qué es lo que hacía el maya? ¿Por qué respetaba las etapas constructivas? Ellos decían que cada etapa estaba dedicada a un dios, había un ritual. Entonces existía el pensamiento y la creencia que todo lo que se relacionaba, todo lo que se simbolizaba, había que conservarlo, porque los dioses guardan energía. Entonces, esta energía lo que está haciendo es que se pueda replicar en etapas futuras. Es la importancia de las etapas constructivas. Y poco a poco nos vamos acercando lo que es al gran monstruo, al gran elemento que nos conecta al inframundo. Estas son una serie de fotografías para entender la magnitud y la amplitud de este gran basamento. Nos vamos a ir acercando para conocer ese mascarón zoomorfo que es enorme y que está perfectamente preservado, ya que desde épocas previas hasta nuestras fechas, los españoles fue que lo descubrieron. Entonces vamos a subir los 31 metros. Al final, ahorita es unas vistas panorámicas que nos van acompañando a nuestro recorrido. Entonces vamos a ver el rostro y el monstruo de la tierra. Vamos a dedicarle algunos minutos para platicar de esta Acrópolis, de la iconografía que vamos a ver justamente. Ya que subimos estas escaleras hasta este cuarto nivel, se encuentra una de las obras mayas de la arquitectura que se distinguen a este sitio. Y nos referimos a la fachada del cuarto 35. Vean las mandíbulas, los maxilares. Simplemente es la entrada a una tumba. Vean la majestuosidad y el trabajo que estamos viendo. De hecho, si ustedes van al Museo Nacional de Antropología, pueden ver la réplica. Esto está totalmente estucado de piedra caliza, todo es original. Entonces, todo este preámbulo, toda esta mandíbula, toda esta entrada del monstruo al inframundo, no es otra cosa que la entrada a un cuarto. Es impresionante ver ese elemento porque ese mascarón fue realizado con la forma de un monstruo que rodea la puerta y representa la mandíbula abierta, a manera de que los invitados, los gobernantes, entraban y salían, es decir, de forma simbólica se acercaban al inframundo. Ya que subimos esos 31 metros, vean, esta es la amplitud de la ciudad. Aquí tendríamos allá al fondo el juego de pelota en este sector derecho y al fondo lo que es la Plaza Sur.
estaríamos viendo, acompañado del lado izquierdo, lo que son los edificios gemelos. Recordar que estamos en la parte alta de la Acrópolis, vale la pena detenerse en el cuarto piso para conocer las fauces del monstruo, del dragón, que estuvo dedicado para proteger la tumba del rey Ukit Khan Lektok. Muchas veces es difícil pronunciarlo. Esta es la vista que tendríamos en la parte alta de lo que es la selva de Yucatán. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué pasó con las ciudades mayas? Es un gran misterio que sabemos que muchas de ellas, cientos de ciudades se fundaron y con el paso del tiempo fueron abandonadas. Aquí vamos a ver a modo de una pequeña exposición qué es tratar de entender con las ciudades mayas. Sabemos que la selva de Yucatán, la parte del Petén, la parte Puc, la zona de Campeche está cubierta por selva. Vamos a imaginarnos, les voy a invitar que imaginemos a través del tiempo lo siguiente. Vamos a ver una extensión de terreno de la selva, que es lo que estamos viendo ahorita. Pues vamos a hacer todos juntos este pequeño ejercicio. Tenemos la selva frente a nosotros. ¿Qué pasó aquí? Se asentaron y llegaron grupos de individuos y fundaron lo que son aldeas. Aldeas tipo mayas, que estamos viendo aquí una jerarquía, una pequeña plaza mesoamericana al centro y vida comunal, los grupos de individuos conviviendo. Tenemos en el establecimiento de la selva un grupo de individuos. ¿Qué sucedió después? Para obtener recursos naturales, la piedra caliza, porque como sabemos hay infinidad de cenotes, esa tierra no es muy propicia para la agricultura. El maya es uno de los principales impulsores de la deforestación de las selvas desde esa época. Entonces, ¿qué hacían? Quemaban, ocasionaban incendios para que toda esta naturaleza creara una capa de ceniza. Entonces, vean, estamos quemando la selva para fundar y tratar de establecer una agricultura. Posteriormente, queda dañada, queda de esta forma, uno lo ve como una destrucción, pero lo que sucedió en esa época era que todo este material perecedero que estamos viendo creaba una capa de ceniza. Esta capa de ceniza más los elementos se creaba una capa de tierra que posiblemente servía para los efectos de la agricultura. Se establecían los mayas, básicamente del maíz dedicado a esta zona. Entonces, gracias a ese terreno que ellos propiciaban, había una actividad agrícola. ¿Qué sucedía? Como todo buen recurso natural, tiende a agotarse. Entonces, agotaban este terreno, ya no era suficiente, la ciudad crecía, podemos ver cómo esta selva, tenemos grandes basamentos, esta es una reproducción hipotética de Ekbalan, tenemos algunos basamentos, algunos edificios principales ocupando esta gran ciudad. Después de su época de apogeo, estamos hablando del 700, 800, pudo haber venido una época de declinamiento, es decir, el fin de estas ciudades mayas, que es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Después de la destrucción, tenemos que la ciudad quedaría totalmente abandonada, que es lo que vamos a ver a continuación. Así es como hoy se vería la ciudad. Entonces, ¿qué sucedía con el maya? Dejaba la ciudad al olvido, ¿por qué? Porque los recursos naturales se acababan. Entonces, aparentemente así se veían. Esta es una de las hipótesis. Entonces, ya que estamos hasta acá arriba, vamos a volver a bajar estos 31 metros, vamos a volver a recorrer lo que es esta extensión de selva para llegar justamente a la Plaza Sur. Recordar que iniciamos por donde está el 1, ya visitamos el 2 rápidamente, el arco, cruzamos el juego de pelota, llegamos a la Plaza Norte donde está la gran Acrópolis. Esta ciudad llegó a tener una extensión de 12 kilómetros cuadrados. Entonces vamos a cruzar hacia la parte sur para llegar a conocer lo que es la Plaza Sur, que es lo que estaríamos viendo. Pero ¿qué tenemos justamente en esta Plaza Sur? Tenemos varias estructuras, dos colocadas en un mismo basamento, que es lo que estaríamos viendo frente a nosotros, llamados lo que son los basamentos gemelos, que es lo que estaríamos justamente ubicando frente a nosotros, y se muestran distintos en cuanto a su componente de conservación, en cuanto a su paso del tiempo. Sin embargo, en un origen, esos basamentos fueron iguales. Dentro de esta Plaza Sur vale la pena hacer una pequeña pausa, porque vemos en una palapa y en el interior ubicamos dos estelas, la estela 1 y la estela 2. ¿Qué podemos ver aquí en esta estela 1?
que data del 840 después de Cristo. Se construyó para rendir un rito al rey. También registra el nombre de sus ancestros. Sabemos bien que la iconografía, vean los relieves, podemos identificar cuerpos. Es por ello que sacamos en papel y lápiz cuál es la figura de este gobernante. El maya era muy dado a celebrar y honrar el crecimiento o algún evento importante de la ciudad en estelas o en dinteles. Entonces aquí tenemos claramente identificado lo que es esta estela y la estela 1, donde tenemos los nombres. Entonces una forma de referenciar, de hacer propaganda política, de que quede marcado ese ciclo o ese evento histórico en una ciudad era a través de las estelas. Entonces aquí tenemos la representación del rey y del nombre de sus ancestros. Esto ha llevado mucho tiempo, algunos años de estudio para determinar y entender lo que es la iconografía. Ahorita vamos a tener una lectura de arriba hacia abajo para que podamos ver, gracias a esta animación del INA, que se puede encontrar en la web, podemos ver cómo esta estela va creciendo de abajo hacia arriba y lo que vale la pena es distinguir el perfil y la figura de este gran gobernante. Recordar que estamos en la plaza, tenemos identificadas dos plazas, la Plaza Norte, que es donde se encuentra la Acrópolis, el edificio más importante de la ciudad y uno de los más trascendentales de la arquitectura maya. Este lugar rigió también durante la época de Chichén Itzá y de Copán. Hoy lo vemos con dimensiones pequeñas, pero en su época fue el reino de la parte norte de la península de Yucatán. Enseguida de estas grandes plataformas vamos a llegar lo que es a la Plaza Norte. Aquí estamos viendo rápidamente en este video algunos conjuntos de los edificios muy característicos, ¿no? De esa arquitectura de talud y tablero. Podemos ver varias etapas constructivas. Este edificio obedece a una etapa previa. Y lo más seguro es que en la parte alta, ahorita que subamos estos escalones, podamos llegar a la parte regidora, a la parte ritual, es decir, donde se ubicó un templo. Recordar que la arquitectura mesoamericana está acompañada por plazas en los 4 rumbos, están acondicionados y están colocados edificios, y a modo de honores y de tributos, en la parte alta se conecta lo que es un altar. Aquí también hay gran presencia de glifos, de decoración y algunas pinturas murales. Cabe señalar que desde 1888 ya un norteamericano, por esas grandes exploraciones, ya se sabía de la presencia de Ekbalan. Pero no fue sino hasta finales del siglo XX, a partir de los 90, 94, que iniciaron trabajos serios y esquemáticos y programamos de arquitectura. De igual forma, tenemos acompañados nuestros corredores, fiel a la arquitectura mesoamericana, donde nos acompañan esos arcos, allá al fondo podemos ver uno, y de igual estos arcos nos va llevando a una plaza. De nueva cuenta, nuestro mapa, como les dije, es realmente muy pequeña la visita, nos enfocamos y nos centralizamos nuestros esfuerzos en la estructura 1, que no es otra cosa que la Acrópolis. Vamos a subir rápidamente lo que es a la Plaza Norte, a los edificios gemelos, y vamos a ubicar desde la parte alta. Vean, aquí tenemos la parte central de nuestra plaza, donde tenemos esa palapa donde se encuentra la estela. Y ese edificio que estamos viendo es el que le llaman la pirámide gemela. Vamos a subir justamente en ese lugar para ver allá al fondo, vean, el camino sagrado. Había 2 murallas y 5 caminos que se encontraban en este Sacbé. El reino, este lugar fue muy importante porque los caminos que conducían a otras ciudades mayas se comunicaban a través de estos caminos sagrados, los famosos Sacbés, que es lo que estaríamos justamente viendo en este lugar. Grandes proporciones, la energía se acumulaba por la presencia de sus dioses y es lo que estaríamos viendo aquí. Desde 1900 florecieron esos trabajos. Ese arco que vimos es muy representado en las primeras exploraciones. Más de 25 tenemos identificados justamente en este lugar. Sabemos también que su fundación fue por ahí del 300, grandes dinastías, gobernantes, los tenemos relacionados. Ahí tenemos justamente al fondo lo que es la Acrópolis. Otra vista de esta gran plaza, de esta Plaza Norte, donde sobresalen lo que son las estructuras 2 y 3, que hasta el momento no han sido exploradas
y ahí tenemos de nueva cuenta lo que es la Acrópolis, que también se le conoce como el Palacio Real. Tiene influencia de la arquitectura Puc, tenemos influencia de otra zona que es del Petén. Entonces aquí marcó un parteaguas también en la arquitectura, como vimos la vez pasada en Chichén Itzá, tenemos arquitectura Puc, tenemos también influencia del centro del país. Sabemos que los toltecas tuvieron gran dominio. Aquí estamos en la parte alta de justamente de esta Plaza Norte. Nunca dejamos de ver lo que es ese gran arco. Nueva cuenta, se repita nuestro mapa, porque ya vamos marcando el final de nuestro recorrido y vamos a visitar algo que también lo hace majestuoso, un cenote, que vamos a tomar una pequeña bicicleta, vamos a guardar silencio. Este es un video en vivo que tomé en esa ocasión. 1,5 kilómetros separan la zona arqueológica del cenote Excanché. Ahorita que pare nuestro video y que dejamos de escuchar el sonido de las bicicletas, vamos a platicar por qué se llama Excanché y cómo fue que lo descubrieron y qué importancia tuvo este cenote dentro de la arquitectura maya de la ciudad de Balán. 250 pesos aproximadamente es el costo. Aquí vamos en bicicleta. Vamos cruzando estos caminos que son como los akbés, caminos sagrados. Llegamos justamente a Excanché. ¿Pero por qué se llama Excanché? Por ahí de 1911, cuando en este lugar estaba muy frecuente lo que era la guerra de las castas, todo ese tema de combinación de razas, en medio de la selva nace y da el nombre a una familia, una persona que se llamaba Dolores Canché. Canché era el nombre original de estas personas. Entonces le cambiaron el nombre y aparentemente en esa época no se escuchaba Canché, entonces ellos se excusaban como Excanché. Es por eso que se llama este nombre Excanché, porque fundaron en ese lugar el 5 de octubre de 1911 este cenote. Así la familia Canché fue creciendo, la cual habitaron la población de Unucú, que está muy cerca de aquí, y según se relata, todavía familiares que en ese entonces hasta la fecha han retomado y han continuado con ese gran nombre, uno de los apellidos representativos con gran significado entre los mayos. Cuando llegamos nos recibe lo que es este gran cenote. Este cenote que estamos viendo frente a nosotros, también vamos a tener algún video. Simplemente ya vimos que está a 1,5 kilómetros, 15 metros de altura es la diferencia que marca entre el suelo y al límite del agua, 15 metros de profundidad del nivel del suelo hasta llegar a ese espejo de agua. Tiene un diámetro de 50 metros y se encuentra rodeado, como estamos viendo, de vegetación que permite ver a las aves revolotear por todas partes. También es interesante apreciar el color del agua, sus tonos verdes, que albergan miles de pesos, que a cada uno de los que visitamos nos da la bienvenida. Tan pronto coloquen un pie o una mano en el agua, te van a acercar lo que son los peces. Pero ¿por qué se llaman cenotes? ¿Por qué este término del cenote? Los mayas dieron nombre, ellos identificaban un nombre maya que se llama Dosonot. Dosonot significa que son formaciones o cavidades donde se depositaba el agua y que se infiltraba por el suelo. Entonces, el español le costaba trabajo pronunciar la palabra Dosonot y empezaron a castellanizar esa referencia, esa palabra, y después de un tiempo se escuchaba cenote. Pero la palabra cenote tiene su origen maya en la palabra Dosonot. Los cenotes, además de servir como fuente de agua, era un lugar venerado, al igual que las grutas, porque se creía que era la entrada al inframundo. Este terreno, este ambiente natural, es aquí donde se realizaban y se seguían realizando diversas ceremonias y ofrendas. Vean, aquí tenemos más o menos cómo se pudiera utilizar un cenote. Una de las alturas de los espacios de este cenote se usa para zona de ofrendas. Los rayos del sol en el cenit alumbran hasta la parte baja de ese cenote y es por ello que tenemos contabilizados, algunos dicen 2,500, 5,000.
exagerado el número de cenotes que están totalmente conectados en la península de Yucatán. Lugares sagrados, lugares de culto, lugares donde aplicaban sus sacrificios humanos. Entonces ya saben, cuando visiten Ekbalan, no nada más en la zona arqueológica, hacer clara referencia de la arquitectura, de los decorados, de las mandíbulas, de los maxilares, de los dientes de los personajes de Ekbalan, sino también se toman un tiempo para visitar este gran cenote, a 1,5 kilómetros. Este tour fue muy rápido, realmente es una visita que no nos lleva mucho tiempo. Sin embargo, vale la pena distinguir algunos elementos originales. Pues no es otra cosa más que agradecerles este pequeño tour de la ciudad arqueológica de Ekbalan. En unos minutos volvemos a activar micrófonos para platicar algunas experiencias de esta gran ciudad.